ni mi familia lo hablaba, era como que me sentía mal. Claro, como yo no había fallecido ni tenía heridas, era como que sentía que no tenía que quejarme. Yo pues tuve la suerte de salir de la trayectoria de la camioneta y porque claro, mi kiosco fue el único que creo que no entró ni tiró expositores. Claro, a mí me dio tiempo pues a meterme detrás de los expositores. Es decir, ya a partir de los demás sí que empezó a dar. Y claro, yo sentía que no me tenía que quejar ni nada. Eh, y tampoco me lo planteé pues por eso mismo. Es decir, pues no consideraba que tuviera secuelas, no consideraba que me tuviera que quejar, que tuviera que cambiar nada, porque yo no había sido ni atropellada ni nada. Es decir, pues otras personas que lo habían pasado peor, pues esas personas sí que se merecían pues tener ayudas, tener tratamientos, bueno, prioridades. Yo cuando trabajaba en la Rambla sí que es verdad que el compañero este me distraía, me hacía reír, era como que me hacía que no me diera cuenta dónde estaba. También yo había un punto que veía tanta vigilancia que decía, ha pasado ya un atentado, qué probabilidades hay que haya otro, tan vigilado todo, y era como, bueno, estaba nerviosa pero no lo notaba tanto. Sí que es verdad que cuando me dijeron que me pasaban sola, yo ya me vi que si pasaba cualquier situación, yo no sabía cómo actuar, ya sí que estaba cualquier cosa me ponía un poco más en tensión y empecé sobre todo, mi primera secuela fue bueno, una actitud obsesivo-compulsiva. Es decir, yo los imanes o los souvenirs necesitaba que estuvieran milimétricamente perfectos colocados, porque no sé, mi cabeza se centraba en eso. Era un obsesivo compulsivo. Alguien me tocaba un imán, ya me empezaba pues a agobiar. Pero Mm, esto, perdona, ¿eh? Esto te pasó en el segundo kiosco. bueno, la UABA pasa por los kioscos dando unos flyers de información, entonces yo me pongo en contacto y hablo con Sara y bueno, me recomienda una psicóloga. A partir de aquí, pues yo voy yendo a la psicóloga, todavía no sé ni que tengo secuelas, es como que voy yendo, ella me va ayudando y sí que me doy cuenta de que han habido secuelas cuando ya me explotan y vienen las bajas. Me dijo que habían como dos reacciones, una que, bueno, una que es más hermética y cerrada y que tardaba más y otra pues que salía antes, sí. Igual que también en el atentado me dijo que habían como dos reacciones, una pues personas que se paralizan y otras que van pues a la carga. Pues hay como dos reacciones. Yo sí que es verdad que era la más lenta y sí que me tranquilizó. Llega un punto pues que cuando ni tú misma sabes cómo explicar lo que te ha pasado, pues sí que es verdad que Sara fue como un poco de relajación, de decirme, pues bueno, si te quejas no pasa nada, si dices lo que te ha pasado es normal. Fue como un poco alivio de decir, vale, no me tengo que sentir mal por hablar de que tengo secuelas psicológicas, no me tengo que sentir mal si las tengo, es normal, hay más gente como yo, mm, que no haya estado herida no significa que no tenga que tener tratamiento. Fue como un poco de relajación de decir, vale, puedo soltar un poco. Los primeros 3 años siempre preguntaba a mis compañeros que cómo estaban, cómo lo estaban llevando, o a las chicas que habían estado en el kiosco tenía su teléfono y era como que les preguntaba, era como que me sentía mejor preguntando para ver cómo estaban que yo explicar cómo estaba. Mm, no, no sé cómo explicarlo bien, pero eh, necesitaba que ellos me dijeran, pues estoy bien, no sé qué, vale, bien, va bien la cosa. Ya pasados los 3 años, como veía que ellos no me escribían ni nada, pues digo, pues para no molestar no pregunto. Y ya pues entonces nada, simplemente lo recuerdo pues ya sí que es verdad que como que se difumina mucho, no sé si para no recordar, pero es como que recuerdas una escena muy difuminada, también pasa muy rápido y sí que veo los homenajes que hacen por la tele y pues me da tristeza de pensar que
hay 16 personas muertas, bueno, más todos los heridos. Es como que dices, ¿por qué esas personas que podrían estar viviendo no lo están? Por ejemplo, cuando hay alguna noticia de una matanza, un atentado, sí que eso... en mi día a día ya estoy más recuperada. Es decir, llevo una vida normal. Pero cuando sale una noticia de estas es como que te sale ahí la alarma y porque algunos han muerto y otros no, que es lo que ha hecho que esos sean los fallecidos y otros se hayan... Es como... Y mi madre me ayuda mucho en esos... Es como que dice, venga, vale, tranquila, estate tranquila, no pasa nada. Súper bien. No, ya llega un punto que después de 5 años y recibiendo terapia, yo creo que es algo que te da tristeza, pero que ya has asimilado que ha pasado, aprendes a hablarlo. Sí que es verdad que, bueno, te da apuro... a veces me sigue dando apuro el hecho de como lo que he explicado, al no ser ni fallecido ni... me sigue dando cosa, pero... Claro, porque llega un punto que dices, esa persona, ¿por qué ha sido y por qué no ha sido aquel o por qué no has sido tú? Y muchas veces ves noticias y lo ves muy lejanos y dices, pues bueno, esto ha pasado en Francia, ha pasado en Italia, ha pasado en... y nunca me va a llegar a mí. Pero después estás viendo un atentado en persona, viviéndolo en persona y dices, joder, es que puede pasar y esa persona que está ahí podría haber sido yo, podría haber sido mi madre. Claro, es como que tomas un poco más de conciencia de las cosas y dices, no, no es tan lejano, es decir, es lejano, pero puede ser mañana aquí. ¿Te puedo preguntar?